Nada había sido igual desde aquella petrificante noche. Josh había regresado a casa al día siguiente, muy callado, ausente y sombrío. Su tío lo llevó de regreso y esta vez no dijo ni una palabra en todo el camino. La que sí se mostraba muy feliz y animada era Leila. Lo saludó con vanidad cuando éste se marchaba y mostraba un brillo extraño en su mirada. Al regresar a casa y la cotidianidad de su vida, todo parecía querer acomodarse nuevamente y tomar su lugar, pero había algo en él que no le permitía retornar a sentirse él mismo otra vez. Sentía un terrible peso sobre sus hombros y una muy fuerte y molesta opresión en el pecho. No podía siquiera mirar a nadie a los ojos. Pasaba muy poco tiempo con otras personas y había dejado de lado su mayor característica, que era socializar. Este era un muchacho completamente diferente al que se había marchado aquel viernes pasado, y sus padres no tardaron en darse cuenta. Pero al intentar averiguar qué era lo que le había sucedido, no obtenían respuesta alguna por parte de él, y la mayoría de las veces simplemente terminaba por enfurecer y marcharse. Trataron también de comunicarse con Bernard y Leila, pero por más que llamaban y enviaban mensajes, jamás llegó respuesta alguna. Daniel era el mejor amigo de Josh. Cuando se percató de que algo malo le estaba sucediendo, se preocupó en exceso y enseguida trató de hablarlo con él. Llegó de inesperado a su casa una tarde y lo encontró en su cuarto, sentado sobre su escritorio, sosteniendo un lápiz, pero sin hacer absolutamente nada, solo observando un punto fijo. Se sentó en la cama detrás de él y procuró hablarle amablemente. Ante sus inquietudes, solo recibió negativas por parte de él. Josh insinuó que todos estaban locos y no querían dejarlo en paz. A veces uno solo necesita tiempo para estar solo y pensar, fue lo que le dijo. Transcurridas un par de semanas, las vacaciones estaban por acabar. Josh tenía momentos de luminosidad. Sin embargo, cada noche aquello regresaba. La angustia, la desazón, el ahogo, la culpa. Al apagar la luz y recostarse en su cama, podía sentirla allí mismo, junto a él, pegada a él. Incluso le parecía sentir una helada y continua respiración en su nuca que lo aterraba y no lo dejaba dormir. Pero cuando completamente irritado volteaba a verla, no hallaba absolutamente nada. Y lo mismo se repetía cada noche. Aquello que había visto en casa de sus tíos lo había seguido hasta allí, y más que eso, se había arraigado a él y no sabía cómo sacarlo de allí. Cuando la situación pasó de ser un simple y aparente estado de ánimo a afectarle en su salud, su madre decidió que era hora de hacer una visita a su hermana Leila y averiguar qué había sucedido tan grave como para afectar de ese modo a su hijo. Josh no quería comer, había dejado de lado todo en cuanto a actividades recreativas significaba, había dejado de lado a sus amigos, incluso se había dejado de lado él mismo. No quería hablarlo. Aquello que se había aferrado a su interior le forzaba a aislarse y no compartirlo con nadie, pues decirlo significaría aceptar que la culpa había sido suya. Así lo sentía, pero no quería que los demás lo supieran. Él mismo debía tomar la responsabilidad, afrontarlo y llevar la carga solo. No podía permitir que otros intentaran acabar con su miseria. Aquello era lo que se merecía y nada más. El martes de mañana, Andy tomó el vehículo familiar y partió rumbo a las afueras de la ciudad. Iba decidida a hallar las respuestas que tanto necesitaba. Conocía bien a su cruel hermana, sabía que era capaz de todo, pero por más que se había esforzado en buscar alguna posible razón, algo que podría haber dicho o hecho, no obtenía certeza alguna
y por ello debía indagar al respecto. Llegó a la casona cerca del mediodía. Para su fortuna, Leila se hallaba sola afuera barriendo. Bajó del vehículo apresuradamente y a pesar de que no la había visto en un muy buen tiempo, su saludo no fue para nada afectuoso. Leila demostró una muy evidente fingida sorpresa. Mencionó los años que llevaban sin verse y la invitó a pasar, pero Andy estaba demasiado angustiada para fingir otra razón para estar allí. Así que simplemente fue al grano. Preguntó, procurando mantenerse serena, si acaso había sucedido algo con Josh cuando estuvo allí. Pero cuando vio aquella manipulada expresión de ingenuidad en el rostro de su hermana, que por cierto conocía muy bien, comenzó a desesperar. Solo quería la verdad. Entonces le exigió que le relatara qué había pasado. Ante la insistencia de Leila en fingir que no entendía qué estaba pasando, Andy se sobresaltó y comenzó a hablarle fuertemente. En eso llegó también Bernard, quien inmediatamente quiso impartir orden como un padre entre dos hijas que peleaban. Pero solo conseguía irritarla cada vez más con aquellas ridículas excusas y vanas palabrerías que evadían su pregunta. En ese momento, la Traffic blanca estacionó frente a la casa y Lucía Mercado, la chica que repartía huevos, bajó del vehículo para encontrarse con una desconcertante escena que la descolocó. Los tres adultos se hablaban a grande voz y la señora desconocida exigía respuestas sobre qué le habían dicho a su hijo Josh. Entonces Leila se apresuró en recibir nerviosamente los maples de huevos para poder despedir inmediatamente a la muchacha sin causar mayor alboroto. Ella observaba a la angustiada mujer, la reconoció a pesar de los años transcurridos, pero Leila prácticamente la empujó para que se alejara de allí. Más tarde, y sin haber obtenido lo que había ido a buscar, frustrada y agobiada, Andy se preparaba para regresar a casa. No se sentía bien, así que hizo una parada en el mini mercado del pueblo para comprar algo de beber. Allí también se encontraba la jovencita Lucía, que se asombró mucho al verla nuevamente y tan fatigada. Algo insegura, decidió saludarla mencionándole su nombre. Andy la recordaba, aunque no demostró interés en ella. Lucía preguntó cómo estaba Josh, a lo que ella solo respondió bien, asintiendo con su cabeza como queriendo convencerse más a ella misma. Entonces Lucía, acercándose un poco y hablando en voz baja, mencionó que había presenciado su pleito en casa de doña Leila. Andy abrió los ojos de par en par. En su mirada se percibía el temor y sus manos temblaban. Allí, ella le mencionó en repetidas veces que si había algo en lo que pudiera ayudarle, no dudara en pedirlo. Haría cuanto pudiera, ya que Josh era un amigo que recordaba con mucho cariño. Lucía era una joven de mediana estatura, algo delgada, de cabello rubio y rizado y un rostro afable que reflejaba cierta inocencia y bondad, lo que hacía sencillo para los demás confiar en ella. Andy le contó todo lo que estaba pasando y el sufrimiento que atormentaba a su hijo. Le dejó su número y el de Josh y le suplicó que cualquier cosa que pudiera averiguar sería de mucha ayuda. Lucía no quiso perder tiempo y esa misma noche le envió un mensaje a Josh mencionándole quién era ella y preguntándole cómo estaba, pero no obtuvo respuesta, lo cual no le extrañó para nada. Hizo lo mismo cada día a la misma hora durante una semana, preguntándole por su día, recordándole anécdotas y felicitándolo por asistir a la universidad, pero nada funcionaba. Y finalmente le escribió: «Sé lo que pasó. ¿Quieres hablar de ello?». Josh, alarmado, escribió: «¿Qué sabes?». Su corazón latió fuertemente al recibir por fin una respuesta, pero ahora debía pensar cómo proseguir con ello sin perder la oportunidad que había ganado. «Es algo muy personal. ¿Quieres que nos veamos para hablar?», preguntó, a lo que él simplemente respondió: «No». Sería muy difícil poder lograr algo de ese modo, pero aún no había agotado sus esperanzas.
Al día siguiente le haría una visita a doña Leila. Esa misma noche, mientras, desvelado, observaba fijamente el techo de su habitación, Josh podía sentir que no estaba solo. A su alrededor se paseaba algo, rodeando su cama y arrebatándole el sueño. De golpe pudo sentir que alguien estaba encima de él. No lo dejaba moverse, incluso se le dificultaba poder respirar. Era una sensación tan horrible y desesperante que le hacía sentir tan inútil y frustrado al mismo tiempo que solo quería escapar. Parecía no tener escapatoria y de repente, así, sin más, desaparecía, de igual modo que había llegado. Sus padres estaban considerando seriamente enviarlo a un terapeuta. Tratar con él era cada vez más difícil. Estaba molesto todo el tiempo, alterado y deprimido a la vez. Temían que, de no hallar una respuesta pronto, deberían tomar medidas más drásticas. Esa era una calurosa mañana de verano. A Leila le sorprendió mucho ver llegar a la joven, pues no era día de reparto, a lo que ella, con disimulo, respondió que, con la situación del día anterior, a la señora se le había olvidado pagar los huevos. Ella se disculpó nerviosamente por lo descuidada que había sido y entró para buscar el dinero. El plan de Lucía estaba marchando bien. Cuando ella volvió, la muchacha estaba admirando el lugar y mencionó lo maravillada que estaba con lo que habían logrado hacer con la casa. Leila agradeció, esperando que ésta ya se marchara, pero ella insistió en seguir la conversación. Mencionó el trabajo que les debió haber llevado y los años que tardaron en reconstruir. Luego añadió que seguramente a Alex le habría encantado el lugar. Siempre se había quejado de la casa vieja y fea donde vivía, a lo que Leila respondió que su hija solía ser muy malagradecida algunas veces. Era notorio que Lucía había tocado una fibra delicada y a Leila no le placía para nada el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Se despidió con la excusa de tener que ir a preparar el almuerzo, pero el olor del cerdo al horno escapaba por las ventanas. Pero Lucía insistió y esta vez preguntó directamente si se habían sentido culpables alguna vez por lo sucedido con su hija. El rostro trastornado de la anciana viró hacia ella y prácticamente la fulminó con la mirada. Es que ya sabe, la depresión, el alcohol, sus malas juntas. Ella siempre los culpaba de su mala vida, de sus problemas y sufrimiento. Leila la detuvo enardecida, asegurándole que ella no sabía de lo que estaba hablando, que ellos le habían dado todo lo mejor a su hija y ella no había apreciado nunca el esfuerzo que hacían. Pero Lucía conocía la versión que su amiga Alex le había confiado, el maltrato, el menosprecio, los insultos y ofensas que retumbaban dentro de aquellas viejas y carcomidas paredes. Entonces, ¿por qué?, preguntó. Allí Leila comenzó a gritarle que la culpa había sido de aquellos que la dejaron irse sola a mitad de la noche por un camino solitario y peligroso, que prefirieron quedarse festejando egoístamente sin importarles nada más. Ellos eran los culpables, ellos eran los culpables. Ante aquel estado incontrolable de la mujer, Lucía decidió marcharse de allí inmediatamente, pero ante aquella declaración había entendido todo y ya sabía lo que tenía que hacer. En cuanto consiguió señal, le envió un mensaje a Andy. Debía hablar con Josh lo más pronto posible, pero al llegar a su casa, Bernard estaba afuera, esperándola.